Vamos a ver dos consideraciones quizá previas. La primera es que cuando presenté a evaluación esta ponencia había que marcar con un check si se trataba de mejores prácticas, si se trataba de innovación. La verdad es que yo marqué las dos y luego lo pusieron aquí en mejores prácticas. De hecho, todos los que estamos aquí vamos a, de alguna manera, disfrutar del don de la ubicuidad, porque también es de innovación. Es decir, lo que vamos a ver ahora, en cierta manera, es innovador, pero será una realidad seguramente el año que viene, cuando entre en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Entonces, vamos a ver como un proceso adicional añadir a ITIL. Es decir, ITIL trata de una serie de procesos, pero a nivel de privacidad no lo considera. Vamos a añadir uno más de adscripción voluntaria. La segunda cosa es que cuando esta mañana en la primera ponencia Silvia Leal, con muy buen criterio, ha dicho que hay que ponerle pasión a las cosas, no se le puede poner pasión si no se comprenden. Es decir, lo que hacemos nosotros de forma rutinaria, ordinaria, pues bueno, es el día a día. Si entendemos que los proyectos encierran algo más, un valor superior, entonces es cuando realmente le ponemos esa pasión. Sin más preámbulos, vamos a ver un poco en estas primeras 4 slides cómo conseguir motivar o ver el porqué de la privacidad desde el diseño. De alguna manera, el mundo está evolucionando muy rápido, cada vez más, que a veces hasta nos cuesta seguirlo. El progreso, que es como se definiría, el progreso y sobre todo soportado por la interconectividad global de Internet, hace que los desarrollos, que los inventos, que la innovación en cualquier lugar del mundo, en cuestión de muy poco tiempo, estén al alcance de todos. Y unos proyectos o unas innovaciones se apoyan en otras, con un efecto multiplicador. Pero claro, el progreso está muy bien, pero hay un riesgo, y el riesgo es que solamente vaya a favor, digamos, del progreso económico. No nos podemos olvidar del progreso social, es decir, de las personas, que en el fondo, a la postre, somos todos. Entonces es cuando surge este binomio que he puesto abajo, que es innovación y derechos humanos. Es decir, hay que buscar un equilibrio para que los avances tecnológicos no frenen la innovación, pero al mismo tiempo no sean una violación continuada al largo camino que se ha necesitado para consolidar los derechos humanos. Vamos a ver qué entendemos por privacidad. Quizá todo el mundo tiene una idea preconcebida, pero si no lo analizamos con detalle, veremos que no es tan sencillo. Y en estas, ya digo, 4 primeras slides, para hacer un poco de historia, los derechos humanos simplemente son aquellos que tiene cualquier ser por el solo hecho de nacer y no difieren en nada de otra persona. Esto es un planteamiento meramente filosófico, es decir, hasta aquí no he descubierto nada nuevo. Pero a partir de que estos derechos humanos han sido recogidos en los textos constitucionales de los diferentes estados de derecho, es que pasan a denominarse derechos fundamentales. Y entonces ya cambia el planteamiento, ya son un mandato jurídico. Pensemos que la Constitución es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico de un Estado. Por tanto, la protección de los derechos fundamentales ha de ser la máxima. ¿Qué entendemos por privacidad? Esta pequeña fórmula de 2 sumandos, en el fondo, privacidad es la conjunción de como mínimo 2 derechos fundamentales. El del centro es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es aquel que protege la esfera íntima, la esfera privada de una persona y que no quiere, de alguna manera, que trascienda a terceros. Mientras, y es muy diferente, que el derecho a la protección de datos es el que protege el libre control que tenemos nosotros sobre nuestra información personal, aunque sea conocida. Es decir, con el derecho a la intimidad protejo mi área de privacidad y con el derecho a la protección de datos decido quién puede tratar mis datos. Pero claro, estamos en un mundo digital en el que prácticamente toda nuestra intimidad está digitalizada. Eso hace que los límites entre ambos derechos se confundan. Y entonces se ha utilizado el vocablo privacidad
y hablando en propiedad, privacidad como la conjunción de ambos derechos fundamentales. Y tras esta introducción, para sentar un poco dónde estamos, hablaremos de la privacy by design, de la privacidad desde el diseño. Este concepto lo introdujo Anne Cavoukian, que es la comisionada de Información y de Privacidad de Ontario, que es una de las 10 provincias del Canadá, y a partir de aquí ha tenido tanto éxito que ya digo que, por ejemplo, el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea lo ha asumido como propio, lo ha regulado. Pero claro, la gran pregunta es cuándo debe considerarse la privacidad en un diseño, ya sea de un servicio o incluso de una simple app. Puede ser antes, que es algo proactivo o preventivo, según se quiera ver, o puede ser después, que es algo, digamos, reactivo. Si lo hacemos antes, tenemos una serie de ventajas, y sobre todo basadas en eficacia y en eficiencia. Si lo hacemos antes, no nos veremos obligados luego a tener que rediseñar el servicio, a empezar a utilizar RFCs en la gestión de cambios, con los consiguientes ahorros de costes y de tiempo. Parece que reverbera, ¿no? Sí. Vale. Si lo hacemos después, además corremos otro riesgo, que es que de alguna forma sea algo irreversible. Es decir, la sociedad cada vez está más presente por la interconectividad a través de redes sociales de todo lo que ocurre. Si nos equivocamos en un diseño y atentamos gravemente contra un derecho fundamental o dos, como puede ser la privacidad, y eso corre y de alguna manera es conocido por todo el mundo, el impacto puede ser muy negativo en la propia organización. Y eso ya, lo que es la imagen, muchas veces es irreparable. Entonces, Anne Cavoukian, cuando propuso el modelo de privacidad desde el diseño, lo basó en 7 principios. Estos 7 principios, bueno, aquí se ven 5 columnas, de hecho el techo y la base también cuentan, o sea que son 7, que consideraba que eran unos principios irrenunciables para integrar la privacidad en cualquier diseño. El primero de ellos es obvio, es el respeto por el individuo. Si nuestro objeto, el destinatario de nuestro esfuerzo, si no focalizamos en la persona, en el individuo, en el que utilizará los servicios y no los respetamos, evidentemente ya no hace falta que nombremos los demás. El segundo, que es la base, es la suma positiva, es la sostenibilidad del proyecto. Hay una frase que es que nadie utiliza aquello en lo que no confía y se puede aplicar a un servicio. Si el usuario o el cliente que lo contrata no confía en el servicio, dejará de utilizarlo. Por tanto, no será sostenible, caerá con el tiempo. Entonces, los otros 5 principios, el primero es ser proactivo, preventivo. Ser proactivo quiere decir basarse en un análisis de riesgos. Fijaros que no solo las mejores prácticas se basan y las normas ISO en análisis de riesgos, sino incluso la legislación moderna. Las técnicas actuales de alguna manera de escribir legislación, pues siempre se basan en análisis de riesgos. Por ejemplo, la última ley del año pasado de prevención de blanqueo de capitales se basa de un análisis de riesgos para poder adecuar las medidas de prevención en el sujeto activo que se trate en un momento determinado. El nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea también se basa en un análisis de riesgos, como luego veremos. Por tanto, es adelantarse a los acontecimientos. La segunda es la privacidad por defecto. La privacidad por defecto quiere decir que si la privacidad es parametrizable, como luego veremos cuando entremos en detalle en técnicas de diseño, pues por defecto, al empezar a utilizar un servicio, tiene que estar totalmente la privacidad, digamos, activada al máximo. Uno luego decidirá qué quiere compartir con quién, qué quiere hacerse público, en qué momento y bajo qué circunstancias. Ese es el segundo criterio básico. El tercero es que esté embebida en el diseño, que esto, bueno, es precisamente hablar de la privacidad en el diseño. Es decir, no puede ser
algo que se revise cuando ya está el diseño hecho, justo en el momento de la transición del servicio, sino que sí tiene que ser en la fase, ya incluso diría, de estrategia y de diseño del servicio. Luego, visibilidad y transparencia. Esto se refiere un poco a que las normas de uso, las políticas de privacidad han de estar claras para quien va a utilizar el servicio. Ha de saber a qué juega y qué podrá hacer, qué no podrá hacer, qué podrán hacer con su información personal y qué no podrán hacer. Y por último, ha de haber una seguridad end-to-end, es decir, de extremo a extremo, desde el diseño del servicio hasta que ese servicio es retirado. Hay que pensar qué se hará con esos datos cuando se retire el servicio, si pasarán como entrada a un servicio nuevo, si se destruirán, si hay que cumplir periodos de retención que marque la legislación, cómo se destruirán, con qué garantías, etc. Y luego aquí hay, en azul he puesto un poco la base estructural de la privacidad desde el diseño. Se basa en la responsabilidad, cada vez más hay un término que se utiliza que es la responsabilidad corporativa. Luego se basa en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay que buscar tecnologías que permitan asegurar la privacidad, ya sea a nivel de cifrado, a nivel de anonimización, etc. Y por último, y esto ya es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es fundamental una estrategia en el diseño. A ver, ¿cómo podríamos organizar un poco las responsabilidades en privacidad en una empresa? Este esquema, a ver, es adecuado para una mediana y gran empresa. Evidentemente, si son roles en una empresa pequeña, ya recaerán o en una sola persona o en un equipo muy pequeño o estarán externalizados. Esto en el fondo no ha de preocuparnos. Lo principal es ver qué roles entran en juego y qué interrelaciones hay entre ellos. La primera figura, la del DPO, quizá ahora no es muy conocida, pero en cambio es una figura obligatoria en el nuevo reglamento que presumiblemente entrará en vigor el año que viene. Es el Data Protection Officer, sería el oficial de protección de datos. Este perfil, a ver, ahora existen las empresas que cumplen la ley OPD un responsable de seguridad, pero es un cargo de muy poco recorrido, en el sentido que lo único que ha de hacer es vigilar que las medidas de seguridad que marca el reglamento se estén cumpliendo, punto. En cambio, el DPO sería como una mezcla entre esa figura y un consultor experto en protección de datos, es decir, a tener tanto conocimientos jurídicos como de gestión de la tecnología. Pues bien, esta figura del DPO, en el fondo, es el que establece las políticas de privacidad. Hay quien se cree que las políticas de privacidad las establece la alta dirección. Es un error. Los consultores que llevamos muchos años vemos que los tecnólogos son los que redactan, los expertos, las políticas, y la alta dirección lo que hace es ratificarlas y promulgarlas, pero no las crean, evidentemente porque ni tienen la capacidad ni los conocimientos para hacerlo. Como máximo las revisan. Por tanto, entonces, mientras que el DPO establece las políticas de privacidad, la alta dirección las rectifica y las promulga, creando una cultura de privacidad en la empresa. A partir de aquí, los propietarios de los servicios, en este caso, ya que estamos hablando de servicios, definen unos requisitos de privacidad. Evidentemente, para poder definir estos requisitos, se informan a partir del DPO que les orienta. Incluso el DPO puede hacer auditorías periódicas de que se estén cumpliendo esos requisitos de privacidad en la organización. Y el PMO, es decir, el equipo de proyecto, los diseñadores de los servicios, redactan ya las especificaciones. Estas especificaciones llevan integrados los requisitos de privacidad del propietario de los servicios, que a su vez hará una revisión como propietario del servicio que es y su aprobación. Este sería un poco el esquema lógico de cómo debería de funcionar, o mejor dicho, cómo deberá de funcionar cuando ya sea regulación, presumiblemente el año que viene. Y vamos a ver ya un poco el diseño del servicio. Aquí ya me introduzco en ITIL. ITIL, a ver, no apenas habla de privacidad, pero sí que en el diseño tiene una serie de considerandos. Por una parte habla de unas fuentes, que son los estándares, las mejores prácticas, investigación, formación, experiencia. Por otro lado habla de unos habilitadores, que en el fondo son las partes interesadas, empleados, asesores, clientes, proveedores, y la tecnología, la infraestructura, tanto la que tenemos como la que podríamos tener en este momento, la que existe en el mercado.
Si todo esto lo pasamos por el tamiz del contexto, el contexto es la competencia. Siempre hay que tener en cuenta la competencia al diseñar un servicio. Si estamos hablando de una empresa de servicios, si estamos hablando de un cliente final, pues también tendrá la competencia en su sector de actividad. También es importante. El cumplimiento, y aquí entro en las dos vertientes: cumplimiento normativo, de normas de adscripción voluntaria, como pueden ser las normas ISO, y cumplimiento regulatorio. Y los compromisos. Siempre hay compromisos que de alguna manera obligan al diseño. Pues una vez pasado por el tamiz, según ITIL lo que obtenemos es el conocimiento adecuado a los objetivos y finalidad del negocio. Y es el camino por el que hemos de diseñar el servicio. Esto, como podéis ver, no concreta, pero sí que traza unas líneas generales. Yo he bajado un poco más de nivel, y esto ya no es de ITIL, sino que ¿qué factores se consideran en la calidad de un diseño? Está ampliamente reconocido que podemos hablar de una calidad interna en el diseño de un servicio y una calidad que percibe el usuario. Y ambas son igual de importantes. Como calidad interna, pues tenemos la configurabilidad, tenemos la interoperabilidad, es decir, cómo puede enlazar con otros servicios, tenemos la portabilidad, cómo la puedo yo este servicio cambiarlo de plataforma si lo requiero en un momento dado, tenemos la escalabilidad, cómo puedo crecer yo, por ejemplo, si crece la utilización del servicio, que no me ocasione ningún trastorno. Y por último, el último me permitió la libertad de desglosarlo. En el fondo tendría que poner seguridad. Pero hay tres atributos básicos de seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Confidencialidad es poder decidir quién sabe qué. La integridad es quién puede modificar qué. Y la disponibilidad es que el servicio esté disponible al menos en el periodo que yo me he comprometido en un SLA o verbalmente. Y a nivel de usuario, ¿qué interviene? Evidentemente la funcionalidad. Un servicio de un fabricante o de un diseño se distinguirá de otro por digamos, las funcionalidades, que son todas las opciones que tiene para realizar diferentes fines. La usabilidad, que es lo fácil que es de utilizar todas esas funciones. La confiabilidad, que es de alguna manera, esto es más subjetivo, es que el usuario confíe en ese servicio. Y normalmente confía porque tiene la disponibilidad que él necesita, tiene la integridad, los datos no le son alterados arbitrariamente y tiene la confidencialidad necesaria. Luego está el rendimiento. Evidentemente, si el servicio es ágil, es mucho mejor que un servicio que es lento. Y por último, lo he puesto el último, la privacidad. Si tuviéramos que poner relaciones, está claro que hay una relación directa que todos hemos pensado entre lo que es seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y la privacidad. Pero es que si lo pensamos, pueden haber más. Es decir, aparte de esta flecha de abajo, la configurabilidad es importante con la privacidad, porque yo puedo configurar la privacidad por defecto y de esta manera cumplir uno de los principios básicos, de los 7 principios de la privacidad por el diseño que hemos visto antes. Y al mismo tiempo le puede permitir al usuario del servicio configurar la privacidad en función de sus necesidades. Decidir pues quién puede ver qué, en qué momento, qué se puede compartir o qué no. Y luego también la confiabilidad está directamente relacionada con la seguridad. Si el servicio no tiene confidencialidad, no es confiable. Y bueno, ya lo hemos visto antes, si no es íntegro tampoco, y si no hay disponibilidad cuando se necesita, el usuario no confía y dejará de utilizarlo. ¿Qué podemos hacer, de alguna manera, para asegurar la privacidad, que se cumple la privacidad en toda la fase de diseño? Bueno, pues hay una herramienta que es la evaluación de impacto en la privacidad. La evaluación de impacto en la privacidad no es, bueno, es que no es una herramienta, es todo un proceso. Por eso yo decía al principio, un proceso a añadir a los de ITIL. Evidentemente, cualquier proceso de ITIL se puede basar en una herramienta que nos facilita la vida, pero lo sustancial no es la herramienta, es el proceso en sí. Hay quien se cree que un PIA, el Privacy Impact Assessment, es estrictamente un informe, y el informe es el resultado final del proceso, es la última actividad. Lo que interesa es seguirlo
completamente. Yo lo he dividido, a ver, un proceso se subdivide en actividades, como todos sabemos, pero yo me he permitido el lujo de agruparlas en fases. Aquí he copiado un poco, he hecho trampa, he copiado el ICO inglés. El ICO es como la Agencia de Protección de Datos inglesa, que de alguna manera lleva muchos años ya con la privacidad desde el diseño y elaborando PIAs. En este caso nos lleva una ventaja. Fijaros que el nuevo reglamento europeo lo único que hará es uniformar y hacer obligatorio en todo el espacio económico europeo lo que ya están haciendo algunos países. Entonces hay una fase preliminar, una de preparación, una de consultas y análisis, una de documentación y evidentemente, como en cualquier sistema de gestión que se precie, una de revisión y auditoría para la mejora continua. Primero las veremos en detalle y luego ya incidiremos en alguna. La fase preliminar, lo primero es elaborar un plan de proyecto. No del proyecto del servicio, que ya tendrá el suyo, obviamente, sino del proyecto de evaluar la privacidad. Entonces, en este caso, claro, lo primero que hemos de conocer es cuál es el alcance y cuál es y el objetivo, el objeto. Esto es básico en cualquier proyecto. Si no sabemos eso, luego hemos de ver otras interrelaciones con otros proyectos, y todos aquellos datos básicos de privacidad. Es decir, lo primero es conseguirnos esta información. A partir de aquí, a ver, lo que no podemos hacer es matar moscas a cañonazos. Hay un elemento que es el PTA, que es el Privacy Threshold Analysis, el análisis de umbral en la privacidad, que de alguna manera es como una pequeña lista, un checklist. Nada, 10 preguntas muy sencillas. He visto que algunos ya empiezan a implementarlo en la página web y es un pequeño chequeo, que en el fondo con 10 preguntas simplemente nos daremos cuenta de si vale la pena desencadenar todo el proceso de evaluación de impacto en la privacidad o realmente es tan simple. Por ejemplo, si el servicio se limita a coger los datos del mercado continuo en bolsa y transmitirlos, allí no hay datos personales, por tanto ya me daré cuenta y no haré toda la evaluación. Y la tercera de la fase preliminar es lo de siempre, recopilar toda la información, es decir, no recopilar, empezar a recopilar toda la documentación del proyecto. Los proyectos que no están documentados no existen, a efectos de gestión del proyecto, me refiero. Entonces, pasamos a la fase de preparación. La fase de preparación, lo primero que hay que hacer es el diagrama de flujo. Es importantísimo conocer los flujos de información, en este caso personal, de todo el servicio que vamos a implementar. Claro, si no lo representamos esquemáticamente, nos será muy difícil analizarlo, ¿no? Y si nos dejamos algo, luego en el análisis de impacto, pues, bueno, podemos realmente sacar unas conclusiones que no sean veraces. Luego está la estrategia y plan de consultoría. Hay que definir quiénes son todas las partes interesadas de este servicio y, por tanto, del proyecto, y una estrategia y unos planes de entrevistas y de consultoría para poder evaluarlo con detalle. El tercero, evidentemente, solo es para grandes empresas, normalmente, que es la constitución del privacy, de alguna manera, del grupo de privacidad. A ver, esto lo puede hacer una persona, según el alcance del proyecto, o lo puede hacer un equipo multidisciplinar. Es decir, yo me he encontrado en grandes empresas que intervienen pues, ingenieros, abogados, etcétera. En otros casos simplemente es una sola persona y en otros casos es una consultora externa. Simplemente es que, digamos, en esta fase de preparación se constituiría el grupo de trabajo. Normalmente suele estar constituido por personal interno y externo. Ya empezamos en la fase de verdad, es decir, en la consultoría y análisis. A partir de aquí hay que hacer las consultas y auditorías necesarias con todas las partes interesadas que pueden tener algo que decir en el servicio que estamos diseñando. A continuación haremos en el análisis de impacto en la privacidad, que en unas slides posteriores ya entraré en detalle cómo se hace, y el análisis y gestión de los riesgos, que de alguna manera me modularán estos impactos que habré encontrado en la fase anterior. Y al final, lo que nos queda es elaborar el informe de PIA. Aquí solo decir que de informe puede haber dos, o un subconjunto uno del otro. Hay el informe completo interno y el informe, digamos, ejecutivo, que puede ser bueno para, digamos, mostrar al exterior.
o a la página web, etc. Según qué proyectos, sobre todo si son sensibles, puede ser bueno, digamos, tranquilizar a la opinión pública demostrando que se ha hecho una evaluación de impacto en la privacidad y que el resultado ha sido, bueno, está bajo control, que en el fondo es lo que le interesa a todo el mundo. Aquí hemos de encontrar el equilibrio entre seguridad y transparencia. Evidentemente no podemos enseñar o mostrar el PIA completo porque habrá información confidencial de la organización. Para eso es que se elabora un PIA ejecutivo. Y por último, por lo que hemos dicho de la mejora continua, hay una revisión post-implementación. En el fondo todas las, no me atrevo a llamarle no conformidades, esto sería un poco según las ISO, pero bueno, todo lo que hemos encontrado que no cumplía los mínimos establecidos, hay que revisar que estas recomendaciones se implementen en el servicio antes de transicionarlo y ponerlo en producción. Y evidentemente hay que hacer un seguimiento periódico siempre que a través de gestión de cambios se vea que han habido cambios significativos, no solo en el propio servicio, sino incluso al igual en la propia organización. Esto sería en líneas generales el proceso de evaluación de impacto en la privacidad. Lo que decíamos antes, esto puede ser, en este caso he puesto uno cualquiera al azar, que es el diagrama de flujos de información personal, por ejemplo, en la gestión de pedidos de una empresa, pues que los acepta a través de Internet, con medios de pago, a través del teléfono, directamente, por un call center, por fax. Esto ya depende de cada organización. Claro, si nos enfrentamos a esto, que incluso esto es una parte, porque al igual el servicio todavía incluye más elementos, es muy difícil abordarlo. Entonces, siempre, ¿qué hay que hacer? Pues reducir las cosas. En este caso, lo que se recomienda es segregarlo en elementos. Es decir, yo hago una segregación en elementos que tengan algo en común y que, por tanto, sea mucho más fácil analizar. Yo aquí les he llamado E1, E2, E3. Evidentemente, el dibujo es arbitrario, eso es un ejemplo. Entonces, una vez tengo estos elementos, aquí es donde ya empiezo a trabajarlo. Este sería un ejemplo de análisis de impacto en la privacidad. Es decir, yo tendré dos columnas, el eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical voy a poner todos los principios de privacidad de la información. Para quien tenga interés, la Agencia Española de Protección de Datos hace apenas 2 semanas, algo así, es que ha sacado una guía ya definitiva. Había sacado un borrador hace casi un año, o medio año, no sé, y ahora ha sacado ya una guía definitiva de análisis de impacto en la privacidad. Está muy bien, el lenguaje es muy accesible, hay múltiples ejemplos, el eje vertical de los principios de privacidad de la información te da un montón de ejemplos. Esa guía se descarga de la página web de la Agencia de Protección de Datos. En Google no se teclea AEPD, porque estaba cogida estas siglas. Entonces es AGPD, de Agencia de Protección de Datos. Tecláis AGPD y entráis directamente y veréis que como ahora es algo nuevo y están orgullosos de su guía, está al principio de la página. Por lo tanto, lo podréis descargar en un PDF y no tendréis más problemas. Si luego también, si no lo encontráis, en mi blog al final hay un artículo que habla precisamente de esto, ya os daré la referencia, y también está para descargar la guía directamente. Entonces, por tanto, tenemos todos los principios de privacidad de la información y arriba a la derecha, en el eje horizontal, están el E1, E2, E3, etcétera, serían todos los elementos en que yo he dividido mi flujograma anterior para poder analizarlo. Entonces, cuando tengo ya unidades mínimas, voy diciendo, por ejemplo, informar y recabar el consentimiento. Ya sabéis que esto es un imperativo legal que nos marca la Ley de Protección de Datos. No se puede recabar el consentimiento si no está informado previamente el usuario. Por tanto, a lo mejor hay un servicio que no se trata con el usuario y no aplica, por eso, por ejemplo, el primero está en blanco. En otros casos el riesgo es muy bajo y en otros, en cambio, es alto porque precisamente es donde se está recabando el consentimiento. Y así lo iría analizando todo. Por ejemplo, el 4, finalidad, limitación en el propósito. Sabéis que los datos hay que recabarlos para un propósito concreto. Aquí es cuando, hay mucho que hablar. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando di la ponencia sobre Big Data, claro, fijaros que parece que entra en contradicción total. En Big Data, precisamente, es reaprovechamiento de cantidades ingentes de información en cualquier formato y medio a posteriori para sacar beneficios que no estaban previstos al principio. Entonces, decís, claro, entonces aquí se utilizan técnicas de anonimización,
etcétera. Y luego fijaros que hay un grupo consultivo europeo que lo que ha dicho es que, bueno, como hay valor, se puede obtener valor a partir de esos datos, pues hay que estudiar cada caso. Es decir, jurídicamente no se puede ya de forma categórica decir no puede hacerse. No, en estos casos, digamos, la jurisprudencia y la legislación, si me permitís, lo que dice siempre es que hay que estudiar caso por caso, ponderando los derechos fundamentales y las ventajas a obtener, etcétera. Pero lo importante es que veáis que se irían viendo todos los principios de privacidad en un eje y en cada elemento cómo impactan. Cuando tengamos esto rellenado, evidentemente no es suficiente. A ver, los que tocamos también la ISO 22301, la de continuidad, sabemos que esto es parecido cuando se hace un BIA, un Business Impact Analysis, un análisis de impacto en el negocio. Una cosa es el impacto y la otra es el riesgo. Quiero decir con esto que, claro, si yo, por ejemplo, tengo en cuenta para mi continuidad un terremoto, el impacto es el más alto que hay porque me lo destruye todo, pero al igual resulta que si miro los mapas sísmicos aquí en Madrid, pues apenas hay actividad, con lo cual yo le aplicaré a esto el tamiz de la probabilidad y a partir de entonces encontraré el riesgo real y puede que alguno que esté muy alto me baje a bajo o a despreciable. Entonces, siempre es importante, una vez tenido los impactos no tienen en cuenta ni medidas de protección, no tienen en cuenta nada, es impacto real en la privacidad, en este servicio o incluso en la propia organización, pero luego sí que le hemos de aplicar el riesgo y filtrarlo. Por otra parte, entonces, lo que me gustaría es que quedara claro que son muy pocos conceptos, ¿sí?, y muy claros. Es decir, en el fondo lo que hemos de mirar es las amenazas externas, cómo aprovechan vulnerabilidades de nuestro servicio, producirán un impacto, ese impacto hay que tenerlo en cuenta la probabilidad y nos dará el riesgo real. Ya solo quedan 2 slides, la última es que el riesgo, entonces, ¿qué se hace con él? O se evita, que es eliminando cierta funcionalidad, al igual no está en el core del servicio y hay un riesgo muy alto, pues elimino esa funcionalidad, mitigarlo, es decir, rediseñar esa parte para que de alguna manera me baje el impacto, o ignorarlo, pero ignorarlo aquí es muy arriesgado, habría que justificarlo. Hay un cuarto que suele ser transferirlo, que es suscribir pólizas de seguro RC, pero en este caso no aplica. Por último, acabaré con la frase de la Nelly Cross, que han comentado esta mañana, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, que dice que los nuevos diseños deben respetar la privacidad sin que la ley se convierta en una camisa de fuerza para la innovación. Ese, precisamente, es el reto de los que tenemos responsabilidades en el diseño del servicio. Muchas gracias.